Duane Allman y Gregg Allman fundaron The Allman Brothers Band, un grupo que, en un comienzo, nadie pensó llegarían tan lejos en creatividad musical. En 1971, su disco At Fillmore East les abrió muchas puertas y dejó en claro que a esta banda había que ponerle oído, y no defraudaron. Dominaron la década, grandes referentes en Estados Unidos, no solo en sonido sino técnica. Lamentablemente tuvieron momentos tan grandes de gloria como de tragedia. Revisemos un poco de la historia de The Allman Brothers Band y no olvides escribir en los comentarios tus grupos favoritos de esta época para reseñarlos en este canal. ...1969 fue un año de grandes cambios en la escena musical de Occidente. Los Beatles casi dejaban la actividad juntos y muchas bandas empezaban ya a ver otros horizontes, llevando más allá el blues rock y el rock psicodélico y barroco. In the Court of the Crimson King era un ejemplo. En este contexto surge la multifacética Allman Brothers Band. El grupo fue fundado en marzo de 1969 por Duane Allman a la guitarra, Gregg Allman en voz y órgano, Dickie Betts a la guitarra, Berry Oakley en el bajo, además de Butch Trucks y J-Mo Johansson en la batería. Ya aquí veíamos algo interesante, dos bateristas en escena. Se formaron en Jacksonville, Florida, pero con base en Macon, Georgia. Incorporaron elementos de blues, jazz y música country, y sus shows en vivo incluyeron improvisación al estilo jam band con grandes instrumentales. Los antecedentes de esta banda se fincan en el amor de Duane y Gregg Allman por el soul y el R&B, sin dejar de lado el rock and roll, especialmente el procedente de Inglaterra de mediados de los años 60. Así que pasaron por bandas al estilo Beatles, Rolling Stones y otras que se pegaban más al estilo Cream. Como los Hourglass, firman con Liberty Records en 1967, pero no cuajó la sociedad luego de un par de álbumes sobreproducidos que no lograron capturar el sonido del grupo. La banda se separó después de que Liberty rechazara un tercer LP propuesto lleno de blues y R&B. Duane comenzó a trabajar como guitarrista de sesión en Fame Studios en Muscle Shoals, Alabama, y fue allí, apareciendo en discos de Wilson Pickett, Aretha Franklin, John Hammond y King Curtis, entre otros, donde se hizo famoso. Duane le sugirió a Wilson Pickett que grabaran una versión de Hey Jude de los Beatles. El sencillo llegó al número 23 en las listas nacionales de Estados Unidos. En 1969, Duane Allman abandonó el trabajo de sesión a solicitud del ex-manager de Otis Redding, Phil Walden, y comenzó a formar una nueva banda, con J-Mo, su viejo amigo Butch Trucks y otro amigo Berry Oakley, junto con Dickie Betts, compañero de Oakley. En una improvisada sesión maratónica se integrarían. La visión de Duane de una banda diferente, una con dos guitarristas principales y dos bateristas, comenzó a evolucionar, pero faltaba el cantante, que vino más tarde cuando su hermano Gregg accedió a unirse para ser contratados luego por el nuevo sello Capricorn de Walden. The Allman Brothers Band no grabó su primer álbum hasta después de haber desarrollado su sonido en concierto, tocando mucho en Florida y Georgia. El primer álbum de Allman Brothers Band fue lanzado en noviembre de 1969 a través de Atco y Capricorn, pero recibió una mala respuesta comercial, vendiendo menos de 35,000 copias en su lanzamiento inicial. Ese debut era un sólido álbum de blues rock y una gran muestra del show de guitarra, como el que se sentía en esos días. Aunque no vendió bien, el grupo empezó a ser visto y escuchado, y el sonido distintivo del sur de Estados Unidos se veía impregnado, con su mezcla de guitarras principales duales de Duane Allman y Dickie Betts, el canto conmovedor de Gregg, el bajo duro de Oakley y la batería dual de Trucks y Johansson, en una rica sección rítmica. El álbum presentó uno de los números de concierto más populares del grupo,
Whipping Post. Su segundo álbum, Idlewild South, de 1970, grabado principalmente en Criteria Studios en North Miami, Florida, fue producido por Tom Dowd, quien previamente había grabado a Cream. Resultó en una gran combinación. Dowd estaba completamente en sintonía con el sonido y los objetivos del grupo. Idlewild South amplió ese sonido, agregando una textura acústica más suave a su música y presentando a Betts como compositor, incluida la versión original de estudio de In Memory of Elizabeth Reed, un tributo instrumental a Miles Davis que se convertiría en un punto culminante de sus espectáculos en muchas formas distintas durante los próximos 30 años. También tenía un número de Greg Allman, Midnight Rider, que se convirtió en uno de los temas originales del grupo, con más versiones y en la melodía característica del compositor. En ese momento, según AllMusic, los conciertos del grupo se estaban volviendo legendarios por la interacción extraordinariamente compleja, pero coherente entre los dos guitarristas y los teclados de Greg Allman, a veces en improvisaciones de 40 minutos o más en una sola canción, sin desperdiciar una nota. Y a diferencia de las bandas de art rock de la época, no estaban interesados en impresionar a nadie con la forma en que tocaban las escalas, cuántas afinaciones diferentes conocían o qué riffs clásicos podían citar. Más bien, los Allman incorporaron las técnicas y estructuras del jazz y la música clásica en su forma de tocar. Ese 1970, Duane fue contactado por Eric Clapton, quien lo invitó a contribuir en su nuevo proyecto Derek and the Dominos. Allman era un gran admirador del trabajo de Clapton con Cream, y Clapton había quedado impresionado con el trabajo de sesión de Allman en Hey Jude de Wilson Pickett. Se conocieron después de un espectáculo una noche en Miami y tocaron juntos hasta la tarde siguiente, con los dos guitarristas considerándose almas gemelas instantáneas. Clapton invitó a Duane a unirse a Derek and the Dominos y según varios relatos lo pensó. Al final rechazó la oferta y se reincorporó a Allman Brothers Band, regresando después de perderse una serie de varios espectáculos. Las sesiones y el trabajo de Duane se recogieron en Layla and Other Assorted Love Songs, emitida ese noviembre, además del solo distintivo en la canción Layla. En marzo de 1971, la banda tocó en una serie de espectáculos grabados en el Fillmore East de Nueva York en 3 noches, el 11, 12 y 13 de marzo de 1971, que posteriormente se transformaron en su tercer álbum, At Fillmore East. Este LP doble, publicado en julio de 1971, se convirtió en un clásico instantáneo, rivalizando con el anterior espectáculo en el Fillmore, el Wheels of Fire de Cream. De repente, Duane Allman y su banda se convirtieron en los nuevos héroes para millones de fanáticos. Aunque nunca llegó al top 10, At Fillmore East fue certificado oro el 15 de octubre de 1971. Pero la tragedia llegaría. Cabe resaltar que este grupo tuvo muchos problemas de adicciones que no se pueden ahondar en este canal. El 29 de octubre de 1971, Duane Allman, que entonces tenía 24 años, conducía su motocicleta a gran velocidad en la intersección de Hillcrest Avenue y Bartlett Street, cuando se acercó un camión de plataforma que transportaba una grúa maderera. El camión se detuvo repentinamente en la intersección, lo que obligó a Allman a desviar su motocicleta Harley Davidson Sportster bruscamente hacia la izquierda para evitar una colisión. Mientras lo hacía, golpeó la parte trasera del camión y salió disparado de la motocicleta. Aunque estaba vivo cuando llegó al hospital, a pesar de la cirugía de emergencia inmediata, murió varias horas más tarde debido a las lesiones internas masivas. El grupo estaba a la mitad del trabajo de su próximo álbum, Itapish, que completaron como un quinteto, con Dickie Betts tocando todas las partes restantes de la guitarra solista y slide. Su segundo álbum, doble consecutivo, se convirtió en otro clásico instantáneo y su primer álbum en alcanzar el top 10, alcanzando el puesto número 5.
A pesar de haber completado Eat a Peach, la banda estaba intacta, solo de nombre. En lugar de intentar reemplazar a Duane como guitarrista, decidieron agregar un segundo piano con Chuck Leavell. Para empeorar las cosas, cuando el grupo ya había comenzado a trabajar en un seguimiento largamente retrasado de Eat a Peach, Berry Oakley muere, pero no de cualquier forma, sino de una inquietante manera. También en un accidente de motocicleta, y peor aún, a solo 3 cuadras del lugar del accidente de Duane, incrementando el misterio y la leyenda. Era noviembre de 1972. Oakley fue enterrado al lado de Duane en el cementerio de Rose Hill en Macon. Lamar Williams entraría en el bajo, y la nueva formación continuaría con las actividades de conciertos de la banda, además de terminar el siguiente álbum del grupo. Durante la brecha prolongada entre los lanzamientos que siguieron Eat a Peach, Atco reeditó The Allman Brothers Band e Idlewild South juntos como el LP doble Beginnings, que se ubicó más alto que cualquiera de los lanzamientos individuales. Siguió su cuarto álbum, Brothers and Sisters, lanzado en agosto de 1973, que marcó el comienzo de una nueva era. El álbum tenía un sonido más tranquilo y despreocupado, menos blues y más country. Esto fue en parte el resultado de que el sello solicitó los servicios de Tom Dowd, que había producido sus 3 álbumes anteriores. Además, la aparición total de Dickie Betts como compositor y cantante, así como el único guitarrista de la banda, tocando todas las partes principales y de Slice. Alteró el equilibrio del sonido del grupo, impulsando su claro interés en el country rock. Betts también se convirtió en el líder de facto reacio de la banda durante este periodo, no tanto por un deseo de control, sino porque era el único con la estabilidad comparativa y el aporte creativo para asumir la responsabilidad. Brothers and Sisters fue un gran éxito. El hecho de que siguiera siendo retrasado solo aumentó el interés de los fanáticos, alcanzando el número 1, lo que resultó en que la banda se convirtiera en ese momento en la banda más popular del país. Temas como el instrumental compuesto por Dickie Betts, Jessica, daban forma al nuevo grupo, y Rambling Man, el tema country de Betts, recibió el interés de las estaciones de radio de inmediato y subió al número 2 en el Billboard Hot 100. Parecía así venir una nueva era.